donde quiera me sentara venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome de sus repugnantes caricias. Si me ponía a pasear, se metía entre mis pies y así casi me hacía caer, o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa, y de esa forma trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y quiero confesarlo aquí, por un terrible temor al animal. Aquel temor no era exactamente miedo a un mal físico, y sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de admitir, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el horror que me causaba aquel animal, era alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha de pelo blanco, de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que estas manchas, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida, pero gradualmente, de forma casi imperceptible, mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria. La mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía, y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me sentí más miserable que todas las miserias del mundo juntas. Pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir esa angustia tan insoportable sobre mí. Un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del descanso. De día, ese animal no me dejaba ni un instante solo, y de noche me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro, y su enorme peso en carnada pesadilla que no podía quitarme de encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos, sucumbió todo lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más retorcidos, los más perversos pensamientos. La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en un aborrecimiento de todo lo que estaba alrededor, y de toda la humanidad, y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la más habitual y paciente víctima de las repentinas y frecuentes explosiones incontroladas de furia a las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escalera abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco, alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces había detenido mi mano. Lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca. Me solté de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Consumido el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos. Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convenía arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera mercancía, y con los trámites normales llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Por fin, di con lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media
emparedaban a sus víctimas. El sótano se presentaba bien para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente y estaban recién encaladas con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano. Sin ningún género de dudas se podían quitar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de forma que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivoqué en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguiera del anterior y revoqué cuidadosamente el enladrillado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien. La pared no mostraba señal de haber sido alterada. Recogí del suelo los cascotes más pequeños y triunfante miré alrededor y me dije: aquí por lo menos no he trabajado en vano. El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer exceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se me pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche, y así, por primera vez desde que llegó a la casa, pude dormir profundamente. Sí, pude dormir, incluso con el peso del asesinato en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y no volví a mi atormentador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de casa para siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas averiguaciones, a la que me costó mucho contestar. Incluso registraron la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa intempestivamente y procedió otra vez a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era inescrutable, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ningún rincón ni escondrijo sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me paseaba de un lado a otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho e iba tranquilamente de aquí para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseos de decirles una palabra de triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia. «Caballeros», dije por fin, cuando el grupo subía la escalera, «me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta casa está muy bien construida». En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad, no me daba cuenta de mis palabras. Repito, es una casa excelentemente construida. Estas paredes... ¿Ya se van ustedes, caballeros? Estas paredes son de gran solidez. Y entonces, empujado por el frenesí de mis bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano, sobre la pared de ladrillo tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma.
Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó desde dentro de la tumba. Un quejido, ahogado y entrecortado al principio, como el sollozo de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito, completamente anormal e inhumano. Un aullido, un ladrido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo puede surgir en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared de enfrente. Por un instante, el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego, una docena de robustos brazos atacó la pared que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.